Continuamos con UPAO Noticias, edición mediodía, y tenemos una entrevista muy interesante porque nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación de UPAO está de fiesta. Como ya lo dijimos la semana anterior, celebramos 25 años de creación. La primera universidad en ofrecer desde el año 1990, aquí en la región La Libertad, la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y nos acompaña un destacado profesional de las comunicaciones, docente de la Universidad Católica de Lima, y también en los años 90, profesor de muchas generaciones aquí en Trujillo, en La Libertad. O sea, ya estamos entre una persona que conoce a la universidad. Me refiero al profesor James Deffler. Bienvenido, profesor James Deffler, a nuestra universidad, nuevamente su casa, que lo recibe con las puertas abiertas en estos 25 años de creación de la facultad, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y justamente estamos en una actividad académica. En la mañana han ustedes intervenido en un importante panel, en un importante seminario donde han podido contribuir a la actualización de los chicos en temas de la televisión y temas obviamente que van a permitir un mejor desempeño académico. Hablando de televisión, obviamente en los últimos meses se han incrementado las críticas a la televisión. Tal vez críticas muy ácidas que ponen a este medio de comunicación como el malo de la película, que toda la crisis social que vive el país, parte de ella se le debe a la televisión. ¿Usted coincide con esta percepción? ¿Es una realidad, profesor? ¿O de repente hemos exagerado o estamos satanizando tanto la televisión que no es tan mala como la que aparentemente se suele conocer? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ha habido todo un movimiento que se ha vuelto un poco más notorio en los últimos meses, pero que creo que viene desde hace bastante tiempo. Nosotros no compartimos del todo esa visión. Y digo nosotros porque en realidad yo soy parte del Observatorio Audiovisual Peruano, que es un grupo de investigación que funciona en la Universidad Católica del Perú, donde estamos docentes y estudiantes trabajando sobre diversos temas de la televisión. Una de las cosas que nosotros creemos es que la televisión, con todos los defectos y todo lo criticable que es, porque no es algo que se pueda negar, es principalmente un reflejo de la sociedad. Creemos que efectivamente hay muchas cosas que están sucediendo en la televisión, pero no creemos que la televisión sea quien condicione a la sociedad. Nosotros lo que creemos es que la televisión refleja lo que sucede en la sociedad. Si la televisión condicionara lo que sucede en la sociedad, no solo en la peruana, sino en el mundo, lo que sucedería es que en muchos otros lugares del mundo las cosas serían distintas de como son. Porque hay televisoras que no son tan criticadas y sus sociedades presentan una serie de cosas que también son reflejadas en su propia sociedad. Entonces, lo que nosotros creemos, y justamente esto es algo que acabamos de ver hacia el final de la conferencia, a partir de algunas preguntas que nos hicieron, una de las cosas que tenemos que tener en consideración son las crisis que han habido en nuestra propia sociedad, que han además marcado nuestra televisión, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros no podemos dejar de ver es la crisis que se dio en los años 90. La crisis que se dio en los años 90 fue una crisis institucional de nuestro país. Es una crisis que ha cambiado completamente a nuestro país en diversos niveles. En el nivel social, en el nivel político, en el nivel institucional, en el nivel moral, en el nivel ético, ¿no es cierto?, en el nivel económico. El gobierno de Alberto Fujimori específicamente. El gobierno de Alberto Fujimori, los 10 años del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Y que tienen que ver también con lo que arrastrábamos de los años anteriores, la crisis económica, la guerra interna, ¿no es cierto?, el conflicto interno. Entonces, lo que sucede básicamente es que esa crisis tiñe duramente no a la televisión solamente, sino que tiñe duramente a una serie de instituciones y a los medios en general. La prensa escrita, por ejemplo, ¿no es cierto? Creo que todo el mundo... Claro, hablamos de la corrupción que había en los medios de comunicación, la compra de conciencias a las líneas editoriales, ¿no? Y una de las cosas que decía mi colega que estaba en la conferencia conmigo también, Juliana Casano, es que, por ejemplo, ella lo que remarcaba es que a los medios escritos parece como que no se les ha pedido o no se les ha juzgado de la misma manera cuando los medios escritos tuvieron una participación tan o más alta en la compra y en la venta de sus líneas editoriales. Todos reconocemos los diarios chichas y todo lo que sucedió, ¿no es cierto? Amarilla, sensacionalista. Mucho más fuerte que lo que pasaba en la propia televisión, ¿no es cierto? Y de pronto no se juzga de la misma manera.
Entendemos por qué. La televisión es un medio que tiene una capacidad de llegada y de rebote muchísimo más fuerte. Entonces, por eso. Entonces, lo que sucede es que hay una crisis que en realidad tiñe a las diferentes instituciones y termina tiñendo también a los medios, ¿no es cierto? Y entonces, pero estos medios han ido cambiando, han ido tratando de modificarse. Y han ido tratando de modificarse, pero hay una cosa que también ha quedado muy clara. Una de las cosas que cambian en los años 90 es la forma del pensamiento económico. Es decir, la idea del neoliberalismo es una idea que no ha desaparecido en nuestro país. A pesar de los últimos gobiernos, la idea del neoliberalismo sigue siendo una idea principal, ¿no es cierto? Y lo que ha sucedido también es que los medios han entrado en esa idea. Siempre han sido empresas, pero ahora son empresas donde la competencia es mucho más feroz. Entonces, lo que están haciendo es reflejando lo mismo que sucede en las propias instituciones, en la propia sociedad. Si uno ve lo que es el transporte urbano ahora y lo compara con lo que era el transporte urbano, bueno, voy a hablar de Lima principalmente, con lo que era al inicio de los años 90, la ferocidad y esta idea del neoliberalismo, esta idea de tú tienes que ganarle a todos los demás, es algo que está instituido también ahí. Solo un ejemplo de cómo esto está teñido en diferentes líneas y no solamente en los medios. Y respecto a estos reality, que son obviamente lo que más cuestiona la opinión pública, incluso han llegado a decirse que la televisión peruana es cacósmica, ¿no? Frase de don Marco Aurelio de Negri, quien ha dicho que es una televisión contaminada, es una cacosmia televisiva. Y él remarca pues estos espacios de reality que son evidentes, esto es guerra, combate. ¿Cómo influye eso en la sociedad? Estos son modelos también que obviamente reflejan la situación actual. Sí, justamente una de las cosas que hemos hecho es hablar un poco de eso. A mí Marco Aurelio de Negri me parece un personaje muy interesante y muy divertido, pero no puedo dejar de ver que Marco Aurelio de Negri habla desde una posición muy particular. Marco Aurelio de Negri es parte de un grupo de personas y un grupo de intelectuales que ven la sociedad y que ven la cultura desde una manera muy particular y muy específica, ¿no es cierto? No tiene posiblemente una idea de una cultura más amplia, de una cultura popular, de una cultura, digamos, de una mirada mucho más abarcadora, ¿cierto? Simplemente con eso. Sin con eso quitarle los méritos que obviamente tiene. Estos programas llamados realities, que ha sido también parte de nuestra conferencia, ¿son o no son reality? Porque hay mucha cosa que está medio armada, medio plantada. Una de las cosas que nosotros vemos en ellos es que, y es lo que hemos planteado en la conferencia hoy día, es que están dándole a un cierto público, el público joven, están dándole algo que no le están dando otro tipo de programas. Y de lo que nosotros hemos hablado hoy día en esa conferencia es que el melodrama de los jóvenes está en esos programas. El melodrama clásico de nuestras madres, posiblemente de nuestra propia juventud, ¿no es cierto?, o de otras épocas, era el melodrama de la telenovela, ¿no es cierto? Y la telenovela y el melodrama latinoamericano es una marca de Latinoamérica, ¿no es cierto? Los jóvenes no están muy metidos en eso. Los jóvenes no ven tanto melodrama, no ven tanta telenovela, pero sí están viendo estas historias. Y lo que nosotros sentimos es que en estas historias hemos planteado y hemos hablado de lo que se conoce como el reality game show, es decir, el reality donde es un concurso y al final hay un ganador. Y lo que creo que todo el mundo puede comprobar es que eso no es lo importante en esos programas. Lo que es importante en esos programas son las historias de los personajes. Y estamos hablando ya de personajes, no de personas. Y las historias, y los romances, y los conflictos, ¿no? Que ¿no se generan al interno de que estas antes uno los sentía y los seguía en las novelas. En las novelas. Las famosas telelloronas, ¿verdad? Las famosas telelloronas, ¿no es cierto? Donde, digamos, hay una relación. Y entonces, lo que nosotros estamos planteando es que el público joven, primero, ya no está para sentarse frente al televisor a X hora de la noche a ver una hora, ¿no? Los públicos más jóvenes están más acostumbrados a que le pongan toda la historia y verlo en YouTube o donde sea y tirarse 30 horas seguidas, no están en esta cuestión. Claro. Sin embargo, sí están dispuestos a seguir el día a día de estas historias, de estos personajes. Y no solo eso, sino que ya no es solamente en el horario del programa. Todos los otros programas del canal hablan de esas historias constantemente. Entonces, eso es algo que les da una presencia constante y lo que sentimos es que ellos están siguiendo, digamos, una hipótesis nuestra, es que el melodrama se ha movido para los jóvenes ahí.
se han movido a esas historias y ellos siguen Hay un con esa contexto pasión. distinto al que de nuestras generaciones, por Totalmente, ejemplo, ¿no? ¿no? O sea, totalmente. Nosotros sí estábamos acostumbrados a agarrar y sabíamos que si era una vez a la semana, te esperabas pues la próxima semana, ¿no? Ahora no, los jóvenes no esperan. O sea, estamos también en una sociedad mucho más inmediata. Quieren la respuesta rápida, no se quieren esperar, ¿no? Y estar constantemente actualizándose y actualizándose. Y creemos que estos programas les dan eso. Les dan esas historias diarias, pero que a la vez se van actualizando por la prensa, por los otros programas de la televisión, por la radio, están dándoles esos elementos ahí, ¿no? Muy bien, ha sido un gusto conversar, profesor James gracias. Detlef, en esta importante entrevista en la que estamos celebrando los 25 años de creación de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Privada Antonio Borrego. Y no termina aquí, más tarde ustedes tienen un workshop, entonces invite por favor a los televidentes a que puedan sumarse a esa celebración, a los jóvenes que les gusta las ciencias de la comunicación. ¿Qué es lo que va a haber en este workshop más tarde, profesor? Invitamos a los alumnos, sabemos que ya hay bastantes inscritos, pero acaban de ampliar un poquito la inscripción. Lo que vamos a tener es un workshop sobre producción de videoclips. Y entonces lo que vamos a tener, no vamos a producir un videoclip, porque obviamente entre esta tarde y mañana no es posible, pero sí entender todo el proceso del proyecto de un videoclip, y lo que pretendemos es que se queden con los insumos suficientes para que quien quiera hacerlo esté en la capacidad los próximos 30 días efectivamente puedan hacer su videoclip siguiendo todas estas pautas que les vamos a dar. Eso es esta tarde y el día de mañana. Muy bien, gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes también, amables televidentes, gracias por habernos sintonizado en esta semana. Terminamos de esta manera nuestra edición de hoy viernes y nos reencontramos el próximo lunes. Gracias, buen fin de semana, buenas tardes.